que pasó en William Blas, muchísimo mayor. El costo de una tuneladora es, no sé, 9 o 10 veces más caro que hacerlo en William Blas. Una cosa es trabajar con una máquina mecanizada y otra cosa con personas. Evidentemente, todo beneficio tiene un perjuicio, ¿no? El beneficio de la TBM es que tú puedes avanzar, dependiendo del tipo de roca, 10 o 20 metros diarios frente a los 4 metros diarios que puede hacer con William Blas. La diferencia es brutal también, ¿no? Y por eso tienes que tener para el TBM tienes que tener una roca muy poco fragmentada o buen macizo rocoso para que la tuneladora pase. Porque también se puede caer estancada si encuentra material de suelo adelante. Sí, personalmente para geología, para los mapeos geológicos muy bueno. Sí, por favor. Sí, pero tiene una posibilidad que con William Blas se pueda hacer en 2 tiempos. Con los accesos o algo. Perdón, no te copié bien. Con la técnica de William Blas para hacer el túnel, ¿no hay posibilidad de hacerlo de manera más rápida? O para poder igualar. No, imposible. No puedes acatar una máquina, ¿no? Imposible. Pero sí con las ventanas, como tú vas, por ejemplo, vas a tener tu túnel, ¿no? Y seguramente estás definiendo 2 ventanas, ¿no? Entonces tú con las ventanas, con el ingreso, generas más frentes de trabajo, ¿no? Es lo que pasó en San Gabán 3, ¿no? Primero iniciamos con un par de ventanas y una vez que agarramos avance, y otro tema importante, no es que haya muchas toneladoras en el mundo, ¿no? Siempre están ocupadas con algo. Esa que se usó en San Gabán 3, esa vino de Ecuador, que en Ecuador estaba haciendo una central con túnel de camino de aducción. Los chinos terminaron ahí y esa misma tuneladora se vino a Perú, se fue a punto, ¿no? Es por también disponibilidad, porque como están haciendo subterráneos o metros en Sudamérica, o en el caso de Perú, y algunos largos en Chile, en Colombia, no hay máquinas. No es que las máquinas estén fabricándose como carros, ¿no? Esas son limitadas. Y en función de la disponibilidad es donde van a los proyectos que tengan un buen tipo de roca para poder hacer el trabajo. ¿Entiendes? Entonces, una primera parte fueron unos meses con William Blas y después me dieron la tuneladora para avanzar más rápido. Igual ese proyecto demoró muchísimo, ¿no? San Gabán 3 debió haber acabado el año 2022 y recién va a acabar este año en julio, ¿no? Por los N problemas que ha habido con las comunidades, también porque los chinos entienden la filosofía de trabajo en Perú, el tema social, el tema ambiental, ¿no? No es tan simple como en China cuando ellos hacen proyectos, acá es totalmente distinto. Ellos reubican personas como mover una computadora de un lado a otro, ¿no? Nosotros hablamos, conversamos, talleres, ligas, ¿no? En cambio, el tema es más binario, ¿no? 0-1, te mueves o te mueves, no hay más que hablar, ¿no? Porque eso tiene una autoridad mucho más fuerte, ¿no? Con las comunidades. ¿Está claro lo de las áreas mínimas? Algo que sucede que es importante tener en cuenta la topografía, ¿ya? Esos alineamientos que hay que hacer para ver cuán horizontal está haciendo el trabajo, ¿ya? Por lo general lo que sucede es que, y ha sucedido, ¿eh? Ha habido un túnel que, digamos, un frente acabó por un lado, estamos trabajando en varios frentes, y otro frente acabó por acá, ¿no? O sea, totalmente desalineado. Ha sucedido. Y se ha generado una especie de vórtice acá no para poder conectar un túnel con otro, porque no había forma de hacer un túnel nuevo, porque justifica lo que cuesta hacer un túnel, ¿no? Han habido incidentes como este, ¿no? De que no ha habido un buen cuadre de topografía, ¿no? Hubo un error en una interpretación de una coordenada y todo se fregó. Sucede. Y eso genera un perjuicio como pérdidas para la central. Lo que trata de siempre es de hacer lo más suave posible este radio de curvatura, ¿no? Para que no afecte tanto ese cambio, ¿no? Porque ya está hecho el error, ¿no? Y el error no se puede cambiar, ¿no? Y sucede, ¿no? Por eso un control de topografía, cuando hay tantos frentes, es muy importante, ¿no? También hemos hablado de que esto de aquí tenga longitud mínima, ¿no? Mínimo tiene que ser, ¿no? Y eso obedece igual al mapeo, ¿no?
Porque seguramente hay un acceso acá para poder llegar a este punto que también tiene que ser mínimo. Buscar eso, ¿no? Buscar el mejor tipo de roca, también importante. O sea, geometría mínima y el mejor tipo de roca para poder llegar rápidamente al frente del túnel. ¿Ya? Sí. Perfecto, una consulta. Ese ratio de 4 metros es en una jornada de 8 horas. No, es una jornada de 24 horas. Es que lo que pasa es que, como mencioné, tú solamente puedes hacer una actividad por vez. No es que tú puedas hacer 1000 cosas en el frente, ¿no? Porque el frente es uno solo. No es como tener la pizarra, ¿no? Acá. Todos estamos frente a esto y nadie más puede hacer más que las actividades puntuales, ¿no? Perforación, solo perforación. No es que pueda hacer 2, 3 cosas en simultáneo, ese es el problema. No es que yo pueda vaciar, hacer estar perforando, no. Una sola actividad y eso hace que todas las actividades sean en escalera. No hay nada paralelo. Y al hacer todo en escalera, uno depende del otro. Entonces, cualquier atraso en una actividad específica hace que todo se demore más. Entonces, la velocidad con la que perfora y extrae material una tuneladora frente a un tren manual, la diferencia es abrumadora. Ahora, si es un buen tipo de roca, ojo, estoy hablando de una roca intermedia, ese promedio de 4, ¿no? Pero si es una roca mala, tú puedes hacer a veces 2 metros diarios. Que parece poco 2 metros, pero es un montón. ¿Ya? Más aún en un trabajo confinado. Ahora, al inicio siempre va a demorar un poquito más la perforación del túnel. Una vez que estás avanzando ya corres, ya avanzas. Y si toca buena roca, pucha, la gente va más envitonada, ¿no? Yo he tenido récords de 6 metros día, más o menos, ¿no? 6 metros día es una cosa ya de laureles, ¿no? Muy bien. Ahora hay un punto importante, este es cuando tú empiezas, va a ser el túnel, lo que va a hacer primero es un falso techo, un tema de seguridad. Siempre te hablamos de seguridad y lo más importante es la seguridad. ¿Y cómo garantizo, no? Que no me caiga, imagínate este es el cerro, imagínate que esto de aquí es el cerro, y acá vamos a empezar a hacer el túnel, como está acá, ¿no? Ahora, pero si yo voy haciendo perforaciones acá, el material que está acá arriba o más arriba me puede caer encima a mí y a todos los trabajadores, ¿no? Entonces, antes de eso, lo que se generan son falsos túneles, que son unas coberturas, es como generar un túnel, ¿correcto? Vamos a verlo hasta acá la foto. Ahí está, algo así como esto, no se ve bien. ¿Se ve bien la foto para hacer la...? No se ve. Mejoró la visión, creo, ¿no? Todas, profe, todas. Esta bolsita que ustedes ven acá son bolsacretos, pero no se ve tan bien. Estos son los bolsacretos, ¿ya? Acá se ve como algo, como un serruchito, ¿no? Estas son las perchas acandaladas. Y lo que ven acá son las cimbras, son este perfil, y que colocamos como sostenimiento, ¿ya? Y acá van unos hastiales. Acá imagínense que proyectamos todo ese concreto, ¿no? La base, ¿ya? Entonces, antes de entrar, imagínense desde el frente, todo esto, eso aquí generamos como una especie de túnel acá. Para que cuando nosotros hagamos operaciones recién en el frente, que está aquí, cualquier movimiento, cualquier pera que caiga sobre este túnel, falso túnel, no pase nada. ¿Me entender? Previamente, antes de hacer este falso túnel, seguramente he hecho una inyección de shotcrete, ¿no? Concreto, lo que hablamos, ¿no? Concreto premezclado, varón lanzado, con fibras, a todo, como que pintáramos el cerro, ¿no? Todo un arco, para evitar que el macizo se caiga o piedras que estén por caerse se caigan, ¿no? Previo un análisis de estabilidad y recién hacemos el falso túnel. No generamos ninguna vibración en el frente hasta que tengamos el falso túnel. Una vez que tengamos el falso túnel, ya podemos entrar. La gente ya estamos con una cobertura acá y entramos y recién empezamos a perforar acá. Para que cualquier problema que suceda caiga sobre esta protección. Garantizamos la seguridad del personal de la exposición. Y el ventilador, digamos, este es el falso túnel, está fuera del falso túnel también, el ventilador, la cabeza. Y de ahí la manga.
¿correcto? Yo era una pregunta, creo. ¿Una pregunta? El No. falso túnel solo es la parte inicial, ¿no? La parte externa, sí. La parte externa. Tanto en el ingreso como en la salida hay falso túnel. Tanto en las ventanas hay falso túnel. Cualquier interacción con el macizo tiene que haber un falso túnel para que te proteja una vez que tú empiezas a desestabilizar. Siempre que tú haces un tipo de corte, como dijimos, vas a generar una inestabilidad, ¿no? Podría generar una inestabilidad. Entonces, como podría, y en términos de seguridad primero, se garantiza con el falso túnel una cobertura de seguridad para el personal. Y cuando se termina la obra, el falso túnel Se retira, claro, se retira. Se retira. Y esa parte pues, es un área que es mucho mayor, eso también se rellena. No hay área mayor, ¿eh? Solamente es lo mismo proyectado en el aire. No adentro de la montaña, sino en el aire está el producto. Ok. Entonces solo se retira. Es como que armemos un túnel acá falso, por eso es falso túnel, ¿no? Aquí como si hiciera un túnel, pero no hay nada. Es aire arriba nada más. Yo creo que la idea es proteger ante caída de rocas de personal. ¿No? Por ahí va el tema. Ahora, un punto importante es la ventilación, pero otro punto importante es la energía. ¿Qué energía vamos a manejar acá? En el túnel. ¿Para qué? Para iluminación. Bueno, iluminación es un punto válido, pero no es fundamental, ¿no? La perforadora, ¿no? Si yo estoy pensando en el medio ambiente, lo que necesito que piense como medio ambiente, como seguridad, como salud ocupacional, es que mi personal que esté expuesto no lo contamine con smog, pues, con anhídrido carbónico, ¿no? Entonces, si yo meto equipos de combustión en un frente que tiene un área de 25 metros cuadrados, 20 o 15 personas que estamos trabajando en el frente, vamos a aspirar todo el momento carbono, ¿no? ¿Eso tiene sentido? No, eso no tiene sentido. Entonces, ¿cómo garantizamos, cómo eliminamos eso? Con equipos eléctricos, con humos eléctricos, con escupes eléctricos, con camiones de bajo perfil eléctrico. Eso hay que hacer, ¿no? Entonces hay que meter energía adentro. ¿De dónde viene esa energía? De la central. De San Gabán 3, pero San Gabán 3. O sea, un generador, ¿ustedes piensan que no da energía? El negocio es generador, transmisor y distribuidor. Un generador te da energía. Para una carguita de, no sé, de 5 megas, 10 megas, 20 megas, 25 megas. Una subestación temporal. Sucesión temporal, ¿qué piensan? ¿De quién? Claro. Seguramente por la carrera, porque no es que estemos en la nada, ¿no? Y si es que estamos en la nada, yo construyo una línea de media tensión. De donde sea me la traigo. ¿Por qué hay que traer una línea eléctrica como sea? ¿Por qué? Si vamos a construir, ¿por qué lo tendremos que traer? ¿Cuál sería la justificación de invertir en una línea de servicio que nunca más la voy a usar? Por costos saldrá más barato que tener un generador de... Exactamente, ¿no? Lo que sucede es que al inicio seguramente, cuando hagamos el falso túnel, seguramente mientras hagamos los tramos, por eso es importante cómo hacemos el cronograma, ¿no? Y ahí nos invita a otro permiso. Yo tengo que tramitar con la empresa de distribución local, yo lo he hecho 4 veces, ¿no? Para que no haya energía. Y seguramente van a dar un punto y ellos van a poner un transformador. Entonces, su línea es de 22.9, de 13.000 voltios o 66, me pueden dar una subestación, un transformador. Y yo de ahí saco de alimento. Yo no, tranquilo, yo en media tensión lo voy a utilizar. Entonces, en este túnel de acá, seguramente interoceánico, y por eso era que analicen un poco qué cosa hay y qué no hay en la zona, ¿no? Si hay una línea de tensión, de media tensión, que le esté distribuyendo para la redundancia, un distribuidor de energía, y decir, oye, yo te la compro, que compro energía. Yo necesito en este frente, aquí, 25 megas, acá 20 megas, acá 10 megas o 15 megas. Y así por cada frente, y eso es el túnel nomás. Pero también en captación, no sé, necesito 30 megas en captación. En casa de máquinas, no sé, necesitaría unos 25 megas. Detallo todas las cargas que voy a tener y el tiempo por lo que voy a tener, el distribuidor va a estar feliz de vender energía eléctrica a mí. Feliz. Y te decir, ok, te voy a dar en este punto lo que tú estás pidiendo, ¿no? Evidentemente todo, él te va a dar las mechas
y tú de ahí tienes que ir para adentro, ¿no? Para las diferentes frentes de trabajo. Eso tiene que estar en tu cronograma, el permiso, la ingeniería, la construcción de servicio. ¿Sí? Ahora en la operación, la planta, la central se alimenta de su propia energía. Claro. ¿Tiene sentido que tú compres energía si tú haces energía? No, pero en cuestión de accidente, Para eso tienes grupos generadores auxiliares, puntuales, pueden ayudar. porque se supone que va a ser puntual el ingreso de un grupo En caso de accidente. electrógeno, claro. O sea, la línea de servicio solamente sirve para la construcción, nada más. Y te va a quedar una línea para que después conectes, otro error más que he visto, no me hiciste acordar, gracias. El trafo, que la mayoría ha puesto un trafo, ¿no? Creo que generan en 13.000 la gran mayoría, nadie genera en 4 y va a 220. Es lo que han hecho la gran mayoría de personas, ¿no? Y nadie ha pensado en que podríamos utilizar un voltaje menor o un devanado, un trafo de 3 devanados, ¿no? Nadie lo ha puesto. Porque ponen un transformador más para transformar 13 a 440, creo. ¿Por qué no tener uno acá, uno más que sea de 440? Con potencias distintas son. 3 devanados. Y ahorramos un transformador. Y varios transformadores. Y no sé, alguno he puesto, yo he visto iluminación con 440 voltios. Yo sí o sea, me dejó la tecnología ya fuera de foco, ¿no? Se me ha quedado en el pasado, tal vez. Hay que revisar también ese tema de criterios, ¿no? El motor te creo, ¿no? El motor sí te creo 440. Pero hay iluminación de 440, ¿no? Eso sí me pareció raro, ¿no? Entonces, esto me va a pensar en esto, ¿no? Ahora, volviendo al punto, ¿no? Tú vas a tener una línea de servicio 22.9, ¿no? No le vas a meter 22.9 pues, a los equipos, ¿no? Tú tienes que llevarlo de alguna manera, de una subestación, que cada punto de carga una subestación. Y ahí transformar la que necesites, ¿no? Tú vas a bajar solamente de 13.000 a 416. Puede ser una alternativa. ¿Correcto? Porque acuérdate que va a haber pérdida, ¿no? Conforme va avanzando, tienes que ir tirando más cable, más cable, más cable. Y la longitud hace que tú pierdas más energía, más energía, más energía. Entonces te conviene siempre transportarla, distribuirla, interior túnel, en media tensión. ¿Correcto? No se te ocurra ponerle 440, ¿no? 440 seguramente al inicio, ¿no? Pero conforme vas avanzando, ves las pérdidas, dices, no, media tensión para distribuir el interior túnel. ¿Correcto? Entonces tienes que tener seguramente subestaciones, mini subestaciones dentro del túnel. Ah, entonces tiene que haber galerías para colocar esas subestaciones puntuales. ¿Está claro? Porque vamos a meterle energía dentro del túnel para construirlo, no vamos a meterle grupos electrógenos. ¿Correcto? Esta es la estrategia que se toma por lo general, es hacer un acuerdo con un distribuidor local. El distribuidor te va a vender por un tiempo la carga que tú necesitas y todos ganamos. ¿Quién asume el costo de la línea de servicio? Evidentemente el constructor. Pero como tú vas a alimentar, va a haber una alimentación o un circuito que esté uniendo todas las cargas, a mí me va a importar la carga que está uniendo casa de máquinas con el túnel y esta a su vez con la captación. Porque seguramente esta línea de servicio que voy a usar por la construcción ya me sirve cuando yo opere. Evidentemente tiene que haber un arreglo final, ¿no? De dónde viene la energía para cargar de electricidad esa línea, ¿correcto? Ya vendría de la Sangaban 4. Entonces ya tendrías prácticamente, adelantaste una obra, ¿correcto? De la fase operativa, la has adelantado en la preconstrucción para tener una fuente barata de energía. ¿Se dan cuenta? ¿Y esa línea por dónde iría? No, es que depende justamente de la topografía del sitio, de la distancia. Evidentemente, otro punto importante a tener en cuenta, y gracias por la pregunta, es que esta línea tiene que ser, y yo he hecho por otra cosa, esa línea tiene que ser lo más corta posible. Es la lógica. Buscar que sea lo más corta posible. Que la accesibilidad o que la construcción sea lo más fácil posible. Entonces,
No puede estar en una zona con una pendiente muy alta, sino como llego. ¿Cómo voy a montarlo, no? Se han puesto a pensar cómo a veces llegan a las torres, a esas puntas que no se puede llegar así fácilmente, llega con burros o cuatrimotos, por si acaso. Se desarma la torre y se arma en el punto, y con burros se sube, ¿no? O hay gente que también, dependiendo de la expertise o también la topografía, sube con cuatrimoto, ¿no? Y se lleva uno a uno para ir armando. O se ha puesto a pensar cómo se tiran los cables de torre a torre, ¿no? Eso también es un tema interesante, ¿no? Toda una serie de poleas que se ponen y empiezan a jalar de un lado y con una, lo vamos a ver también como una especie de trolley, va jalando y va tensando la línea, ¿no? De extremo, de montaña a montaña, ¿no? ¿Está claro? Y ahí me llevó esto de la línea, me dio otra pregunta. Están considerando, por ejemplo, una sola terna para transmitir 220 megavatios, 105 megavatios, ¿no? No tiene sentido. Si se cae la terna, ¿qué hacemos? Perdemos la generación. Tiene que ser doble terna, por lo menos. Tiene que haber doble terna cuando genera energía. Eso no se vio en el gráfico unifilar. Me dejo entender, ¿no? Con la doble terna. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? El circuito tiene dos salidas. Por eso doble terna. La mayoría ha hecho es solamente considerar una. Genero y se va a la subestación, acá dice subestación X. Pero así más no sirve, ¿no? Sirve cuando hay dos. Porque si se cae una línea, tengo la otra de respaldo. Ojo que esta línea es cortita, esta es la que va a la subestación, al patio de llaves. Y la decisión es, prefiero tener doble línea para que en caso caiga una, envío por la otra, o perder la producción, porque se cayó la línea. ¿Y cómo se puede caer la línea? Porque hubo vandalismo, que es un caso como hacen en Patas cada rato que se vuelan las torres, ¿no? Eso es lo que había antes, ustedes que ni siquiera han visto, terrorismo. Vuelan torres, chao línea, chao producción, perdemos plata. ¿Cuánto nos podemos demorar en levantar una torre otra vez? Podría ser, no sé, 15 días, 20 días. Es un montón de plata, ¿no? Con dos, la probabilidad de que eso se caiga, evidentemente, disminuye. No se elimina, pero sí disminuye. Prefiero disminuir mi riesgo, invirtiendo más. Ahora, no es un curso marginal con otra línea, ¿no? Para que tenga doble terna para asegurar de que podamos aminorar cualquier riesgo de producción de energía, ¿ya? Eso tampoco lo he visto. Han puesto grupos electrógenos para toda la carga, ¿no? Y la idea era que seleccionemos qué carga iría el grupo electrógeno, qué cosa es importante evitar que tiene que estar energizado de todas maneras. Si la compuerta de mantenimiento del acelerador no está habilitada por horas, no va a pasar nada. Pero sí tiene que estar habilitada la compuerta radial, porque si necesito siempre levantar o subir esa compuerta. Si hay una avenida, tengo que soltar el agua. Eso siempre tiene que estar activo. Todas, no solamente una, no todas. Las 5, las 4 que han definido, ¿no? No lo está, ¿no? Ok. No, no meterlo. Esto era un poco lo que les mencionaba, ¿no? Y lo van a encontrar muchas veces, y yo he encontrado, ¿no? ¿Esto es patio de llaves? Que el ventilador lo apoyan en el mismo umbral, que está acá. La manga ha sido acá, pero acá no puede ir el ventilador colgado. Generar una carga más a una estructura que no está diseñada para eso. Por eso es lo que mencionaba, ¿no? Externamente tiene un ventilador, externamente. Y evidentemente hay una armadura tal que me permite hacer mantenimiento. Hay una pasarela donde el operador puede caminar y puede hacer mantenimiento del ventilador. ¿Correcto? Ahora, el sistema de ventilación es vital para mí, salud ocupacional. Seguridad, salud ocupacional primero. No vamos a generar un accidente y vamos a cuidar a las personas que están trabajando adentro. Y evidentemente si encontramos por ahí vestigios de algún gas, al toque sale a la superficie. Una cosa es
tener una longitud corta de túnel, o sea, un avance corto, que recién vas, no sé, 5 metros, 6 metros, 7 metros, ya cuando tienes 100, 200, 300, 1 kilómetro adentro, la situación de seguridad cambia, ¿no? Ahí te das cuenta personas que sufren, por ejemplo, de... ¿Cómo se llama esto? Que tienen miedo a espacios confinados. Claustrofobia. Tú te das cuenta que compañeros a veces pierden el control. Se esperan a saber que están encerrados 1000 metros adentro de una montaña. Otros que empiezan a llorar porque han bajado 1500 metros abajo de la tierra, ¿no? Porque ya es un proceso que ya no lo pueden controlar. Ya se vuelve algo. Y ahí tú notas que tú no puedes saber con antelación que, oye, sí, tengo retrofeo, no. Tú puedes pensar que no tienes. Otra cosa es vivir la situación. Estar realmente en la situación para el cambio de tu forma de pensar. Por eso es bien importante que estos exámenes preocupacionales y un acompañamiento siempre haya, ¿no? Es bien triste, o hay un comentario que me parecía al principio desatinado de que entré y conocí esto. Por ejemplo, las señoritas no ingresaban a túneles, está prohibido. Porque se cree, algunas personas todavía creen, que traen mala suerte. Pero ¿por qué está relacionado a esta creencia? Una creencia absurda, ¿no? Que el túnel o la excavación, entre comillas, es de sexo femenino y genera celos que una mujer ingrese a un túnel. Por eso es que se caen los túneles o hay muertos. Era imposible ver una mujer dentro de un túnel antes. Todos salían. Si una mujer entraba, todo el mundo salía. Así era. Yo voté el año 2015 a un jefe de guardia que tenía ese pensamiento. Yo voté al mejor tunelador, lo voté porque tenía ese pensamiento. Porque tenía 2 geólogas que revisaban el tipo de roca del túnel. Y no querían que ingresen, no dijeron no van a ingresar. No van a ingresar. Las mujeres no pueden ingresar al túnel. A mi túnel no ingresa ninguna mujer. Así decían ellos, ¿no? Bueno, sí ingresó porque lo retiramos del señor. Pero miren el primer concepto que hay, de gente que ha recibido estudios universitarios, de que una mujer no puede ingresar a un túnel, a una caverna. Por eso creo que las chicas tienen un reto grande, si que alguna vez se meten a estas obras de infraestructura, cómo manejar esa situación. También depende mucho del jefe, cómo empoderar o no empoderar, ¿no? Porque son creencias que son muy arraigadas en la costumbre popular, es difícil de controlar, ¿no? Y si tu avance depende de eso, porque ya has estado en una guardia, ¿no? Ahí empieza el tema tabú, ¿qué harías, no? Sin embargo, evidentemente, conforme ha pasado el tiempo, cada vez hay más mujeres mineras, ¿no? Más y más y más y más. Y por ahí va el lado de volar esos preconceptos tan estúpidos que existen, demostrar la capacidad de cada uno de ustedes, ¿no? Teniendo en cuenta que no hay relación entre... Por eso es que no sé si han escuchado que hacen pago a la tierra, que hacen tributos a la tierra, y es una costumbre que yo la respeto, y cuando hacen su costumbre y ponen siempre en la entrada de cada túnel, ya sea ventana o túnel de ingreso o salida, siempre va a haber un altar a un santito X, quien fuere. San Juan Tadeo, la María Milagrosa, lo que la persona crea, lo pone. Ahí yo no tengo problemas con el tema de creencias religiosas, ¿ya? Yo soy católico, lo que quieran, pero yo no me opongo si quieren poner un santito, un pavo a la tierra y, no sé, ponen fruta y la entierran. Si son felices con eso, no hay ningún problema. El tema va más allá si es que impiden que alguien trabaje o labore con una creencia estúpida, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Sin embargo, creo que es importante que nosotros, y creo que acá la gran mayoría son varones, que cuando estén en esa situación fomenten la inclusión, ¿no? Parte también coaching, ¿no? De crear nuevos líderes con nuevos pensamientos, ¿no? En el cual hombres y mujeres son iguales, la diferencia no existe. Intelectualmente no hay una diferencia, ¿no? Somos iguales. Y es más, yo me he dado cuenta que hay mujeres mucho más capaces que varones, mucho más capaces.
a veces por el detalle, porque se van a los puntos más específicos, te dan una mejor visión de todo un espectro, ¿no? Importante eso que les menciono porque van a encontrarse con ese tema, ¿no? De cómo manejar eso, ¿no? Sobre todo las chicas que ingresan a alguna infraestructura subterránea, el tratar de ver cómo pueden vencer esta costumbre tan estúpida que existe, ¿no? Que poco a poco le he escuchado menos, definitivamente, pero aún existe, ¿no? Y hay que vencer esos tabúes. Profe, una consulta. Sí. Sobre la ventilación, yo tengo entendido que el ventilador debe estar habilitado para inyección y extracción de aire, pero mayormente ¿qué se usa? ¿Inyección de aire fresco o extracción? No, si inyectamos aire nosotros. Y en el inciso, Sí. hay un inciso en la diapositiva anterior que dice que retira humo en caso de incendios. No en caso de incendios, sino cuando haces voladura siempre va a generar una masa ahí de polvo, que puede haber metales, ¿no? Pero una vez le comentamos, sobre todo cuando es minero, ¿no? Cuando hay sílice, eso es recontra peligroso, ¿no? Por más que tengas esos filtros, con doble filtro acá, no te protege de nada, cero. Para cuando el sílice está fregado. El sílice se te mete y nunca sale del pulmón. Por eso hay que tratar de extraer lo máximo posible, tener ahí tu verificador de gases, para ver qué cosa hay en el ambiente y permitir el ingreso, ¿no? Eso también creo que demora un poco en la parte de excavación, ¿no? Porque no es que la TBM perfora, pero nunca para por nada. En cambio nosotros tenemos que parar porque como hay gente que está trabajando, está aspirando ese gas nocivo, ese metal que puede estar particulado, flotando en el ambiente, ¿no? Y eso es un daño tremendo para la población. En ese caso se inyecta aire fresco y por el mismo túnel sale. Exactamente. Tú al inyectar y estás forzando que se renueve el oxígeno o el aire dentro de él, ¿no? Ahora, acuérdense que estamos en es barométrico, ¿no? La presión atmosférica es igual a la presión del túnel, sí, exactamente igual, ¿no? O sea que si ya en una mina no hay oxígeno, que cuando es adentro la condición es la misma, ¿no? Y la sensación es distinta porque está más cargado todavía. Entonces la renovación de aire es distinta conforme va subiendo más pisos longitudinales, ¿no? Altitudinales, perdón. Una cosa es hacer un túnel con fines energéticos y otra cosa es como comunicación entre frentes mineros, ¿no? Por ejemplo, si te vas a Volcán, en la mina Carlos, en el mismo Cerro Pasco, uno desciende 2.200 metros más o menos en la tierra, ¿no? Baja, es una cosa alucinante, lo bajas y son jaulas, que son piques, ¿no? Verticales. A veces hay una jaula, hay dos piques en Volcán, ¿no? En esa unidad. Uno se llama Lourdes y otro se llama Excelsior. El Excelsior es más chiquitito, de 6, 7 personas, que entramos así apiñados, ¿no? Todos pegaditos, y bajamos. Y tú ves cómo el cambio climático existe, arriba estamos en -5, -8 grados, y cuando llegas a los 2000 estás en 32, 40 grados de temperatura, ¿no? Porque hay unas rocas que tienen una relación exotérmica con el aire, con el agua, y el calor es intenso, no se puede soportar, ¿no? Realmente uno siente cómo el cuerpo se va acomodando del calor intenso, como pasar, no sé, de Tumbes, Piura y llegar a Ticlo en minutos, ¿no? La sensación es distinta, eso también es importante tenerlo en cuenta para el abrigo que uno hay que tener tanto subiendo como bajando el pico, ¿no? La sensación de tener tierra en todos lados y que haya voladoras encima tuyo en los techos, es una sensación que tienes que vivirla para darte cuenta si soportas o no soportas estar en una mina. Tienes que vivirlo. No hay forma que te lo cuente y tú analices en función a eso si estás capacitado o no. Yo digo mentalmente, ¿no? Mentalmente, porque es una situación distinta. Bueno, acá hablamos del sistema eléctrico, un poco creo de tener siempre una fuente de energía eléctrica, por lo general siempre me da atención para comunicar. Si se dan cuenta, el frente acá es un frente limitado, ¿no? Acá se ve la manga, ¿no? Y cómo está trabajando. Este es un jumbo, parece que 2 brazos. Este es el scoop, este es la chocolatera. Importante buscar siempre la energía limpia, ¿no? Y eso, la energía eléctrica, lo mejor que pueda, ¿ya? Busquemos siempre energía eléctrica en todo lo que hagamos. En toda función que hagamos, energía eléctrica es lo más barato y lo más limpio. Profesor, ¿Sí? Y el ruido, no, perdón, y el ruido eléctrico
cero, ¿no? ¿Has visto esas motitos, esos carritos eléctricos? No sé ni una bulla, ¿no? Cada vez meten una de combustión interna, pues una bulla sale de lo que soportar. Sí. Ahora, la línea que va a entregar nuestra energía a la subestación a la que nosotros vendemos la energía, esa línea también sale por el túnel de acceso a la casa de máquinas, porque vi casos en los cuales tanto los cables que entregan la energía y un cable y túneles de acceso de oxígeno, de aire, están puestas para otro lado, en otro túnel. Como tenemos un túnel de acceso y otro túnel para cables y acceso de aire. Ahí hay un tema importante que José me lo ha observado ya. Más allá del túnel de acceso a la casa de máquinas, hay otro túnel, de cierta restitución, nada más. Yo no puedo generar un túnel gemelo al que tengo, por el tema del costo. Si no es una necesidad constructiva, no lo hago. Como no creo que sea una necesidad constructiva tener otro túnel acá en paralelo, no tiene sentido. Que la comunicación y la fuerza vayan en dos racks distintos para evitar acople de campos magnéticos, está bien. Pero no porque no es que yo deba transportar en un túnel lo eléctrico y en otro túnel la comunicación. Es un solo túnel de acceso para el caso de máquinas. Un solo túnel. Tengo que, el tema que hablamos, ¿no? Minimizar longitudes, minimizar áreas, minimizar accesos para que el costo sea mínimo, ¿no? Y pensar para qué estoy haciendo este acceso, para fines constructivos. El de aquí sí tiene fines de generación de energía, este no. Solamente poder ingresar a la caverna y poder instalar equipos en el posterior, que van a venir desarmados. Tengo que ensamblarlos adentro. Espacio sí en la caverna de casa de máquinas, pero no afuera. ¿Cómo voy a transportar la turbina? Seguramente con una cama baja, con una cama cuna. ¿Ingresa acá o no? Si ingresa, cheque, ¿qué pasa? ¿Qué es lo más grande? Tú no tienes en cuenta lo que es lo más grande para tener en cuenta para definir esa área. Eso es lo que tengo que ver. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, solamente un túnel de ingreso para la casa. Claro. No hay ninguna posibilidad. Por eso es donde iría la línea de... Claro. Evidentemente es el túnel de acceso y un túnel de restitución, ¿no? Que lleva las aguas turbinadas. Con las dimensiones seguramente mucho más acotadas. Porque no viene a presión y no nos interesa más que devolver el agua que tomamos al río. Entonces, si va a ser solamente un túnel, es crítico pensar en la instalación de rieles con los vagones para el retiro de material. Por la longitud yo creo que no, ¿no? Por la longitud es cortita. Otra cosa es tener 15 kilómetros y una cosa no sé cuánto mide esto, 300, 200 metros. Este túnel también tiene que ser lo más cortito posible, ¿no? Tienes que ir lo más rápido que puedas a la casa de máquinas. Profesor, y una vez entre en operación todos esos racks con Salen. cables, salen Sale, todo sale. y se tiene que buscar una ruta nueva para poder conectar los equipos. ¿Por qué? ¿Qué equipos? O sea, para transportar la energía desde la generación hasta la bocatoma, por ejemplo. La generación de la bocatoma. Una vez en operación ya. Quedamos en que, como ya está conectado esto, por el tema que hemos adelantado lo que es operativo. Entonces, seguramente esta conexión que hay entre la casa de máquinas y la captación va a quedar. Más bien lo que cambiaría sea de dónde jalan la energía. Antes era de una distribución, de una línea de transmisión o de distribución que existía en la zona. Ahora va a venir de tu casa de máquinas directamente del transformador, seguramente de 3 vanados, va a alimentar a esta línea y esa línea va a llegar hasta la captación. ¿Entiendes? Esa línea, evidentemente, otro punto importante, ¿no? Cuando tú diseñas la línea de servicio, no vas a poner torre de transmisión pues en la vida. ¿No? Tú vas a estar lo mínimo posible. En aquella línea que no va a estar permanente, como esta de acá, como esta de acá, como esta de acá. Pero esta línea, ya que está acá, seguramente va a ser más cuidado, porque si va a ser para el futuro, que va a estar 30, 40, 50 años en funcionamiento. Entonces te conviene que esa línea sea perpetua, ¿no? En cambio, los demás, seguramente puedes poner compuestos de madera, sin ningún problema. Porque tu fin es de 30 meses, 40 meses, no más que eso. En cambio, tú tienes que estar años. Años de años. Entonces ahí está otra vez, otra diferencia, ¿no? Que pueden funcionar torres, que pueden funcionar puertas de concreto, pero ¿por qué no hacer los puestos de madera? Si la temporalidad es corta. No, eso hay que analizar. ¿Qué tipo de aisladores voy a utilizar en los postes? Porque si sé que voy a cortar poco tiempo, pero lo saco rápido,
se invierta lo menos posible, ¿no? Que funcione técnicamente sí, pero con una inversión mínima. ¿Correcto? Ok, entonces ahora vamos a ver los tipos de sostenimiento ya más detalle. Creo que de alguna manera le tengo que inferir para hacer lo del túnel, para hacer la casa de máquina. Dicho ese paso, no vi ninguna perfil en la casa de máquinas, ninguna estratificación o caracterización de qué tipo de roca había. Yo pensé que alguien iba a poner algo así, ¿no? Tienes la sección y vas a decir, esto es roca 1, tipo 1, esto es roca 2, esto es roca 3 y esto es roca 4. Nadie lo vio, nadie lo vio. Se supone que tiene que tener alguna ramificación, ¿no? Después, nadie puso el perfil. Nadie hizo un perfil ni de este, ni de este, ni de la institución. Nadie. Debió haber un plan de perfil de túnel de acceso, de túnel de excepción. Bueno, yo he visto, me encontraba. Bueno, me faltan 2 grupos, 3 grupos correctos. Y eso debió hacerlo, no lo hicieron, ¿no? Y han tenido que hacerlo tanto para el túnel como para esto. Para el túnel yo sí he puesto tipo de roca. He puesto también 4 tipos de roca y he puesto modelos, pero sí. ¿Seguimos? Ya después entre ustedes discuten, pelean. Ok, entonces lo que sigue es el sí. Este túnel de descarga de restricción va a tener las mismas condiciones que nuestro túnel de adopción. Tengo entendido que no. Va a ser uno más chico, tiene que ser de menor longitud, tiene que ser de menor área definitivamente, de menor de todas maneras. También tener en cuenta los recubrimientos. Claro, sí, tiene que haber una tramificación de qué roca va a haber acá, claro. Un supuesto, ¿no? Porque no tenemos el mapeo. Ok, y esto de una manera lo hemos visto, ¿no? Para hacer los integrales pasados. La roca 1 levemente fracturada, moderadamente fracturada, muy fracturada e intensamente fracturada. Esta intensa a veces se divide en súper intensa también. Hay roca 4A y B, que es una cosa que se cae con solo mirarla, ¿no? Entonces hay un proceso de sostenimiento importante para tener en cuenta para el sostenimiento, ¿ya? Ahora, vuelvo y repito, ¿no? Ustedes lo que importa es que tengan concepto, más que sean especialistas, el concepto de que hay tipo de roca y que hay sostenimiento asociado a ese tipo de roca. Para poder definir, ustedes no lo van a definir jamás. Va a ser un geólogo que defina esto. Y un geólogo especialista en la materia, mejor que el geólogo tampoco. Porque hay geólogos de reservas, hay geólogos geotecnistas, hay varios tipos de especialidades dentro de la geología que nos va a permitir definir claramente qué tipo de roca es en función al RQD, ¿no? Que seguramente muchos de ustedes ya lo han visto, lo han revisado antes de los integrales anteriores, ¿correcto? Ahora, la probabilidad que exista roca tipo 4 es bien alta, ¿no? Bien alta. Que haya roca competente también es bien alto, pero solamente en menor magnitud, ¿no? Porque acuérdense que no es muy profundo, a veces los túneles en campales no son muy altos, ¿no? Y eso hace que las características o las fallas que existan durante la longitud del túnel, pues haga que tengamos tramos muy grandes de roca 4, roca 3. Y hemos hablado también que en esta discusión entre especialistas de un bando y otro, el contratista, el supervisor y el cliente, para supervisar al contratista, siempre van a ponerse de acuerdo de qué tipo de roca es. El contratista va a tender a una posición más conservadora, mientras que el supervisor todo lo opuesto, ¿no? Importante eso para el tema de la responsabilidad en caso de la construcción, ¿no? ¿Quién es el responsable final, ¿no? Si pasa algo, van a verse los tareos, los reportes diarios de quién dijo qué y por qué razón. Y en base a eso, seguramente los seguros se activan o no se activan. ¿Ya? Creo que ya hemos hablado de los pernos, de las mallas y del shot que vamos a utilizar. Y para la 4, de todas maneras, cimbras, panchas acanaladas, bolsacretos, pernos también y mallas, ¿no? Ahora, la marca más común son los sueles que se mencionan ahí. Esos pernos que permiten conglomerar
todas las partes fracturadas y hacerlo uno solo, ¿no? Como unir con un clavo varios materiales, ¿no? Varias capas, lo que hace con esos pernos, ¿no? Esos pernos son vitales en toda operación interior mina, todas, subterráneas evidentemente, y para sostenimiento geotécnico, ¿no? Lo van a ver siempre en taludes, eso los ven, algunos túneles que han pasado van a ver ese tipo de pernos, van a ver ahí este cuadradito de todas maneras lo van a ver, y con unas mallas de acero también en la bóveda del túnel, cuando han ido solamente a la Sierra Central, la Selva Central, la parte alta, por Chanchamayo pasan 30.000 túneles y tienen muchos de los pernos de sucesión. Cuando se van a la línea amarilla, cuando van al aeropuerto, van a darse cuenta de esto, ¿no? Hay mucho porque es prácticamente todo falso túnel, ¿no? Porque no es que haya una obra subterránea como tal, ¿no? Todo es falso, ¿no? El río está encima de la línea amarilla, lo que van al aeropuerto, lógicamente. Esos pernos helicoidales, tienen una función de sujeción muy buena. La cantidad de pernos también obedece un mapeo geológico, ¿no? Un análisis geotécnico para poder definir la cantidad de pernos que tiene que haber en una determinada área, ¿no? Esto seguramente, solamente si han entrado a un túnel o a una galería minera, se van a dar cuenta de estas mallas, creo que también la pieza está en la Costa Verde, esas mallas que corren desde la parte alta a la parte baja de los taludes, ¿no? Esas evidentemente están soportadas con pernos, ¿no? Para evitar caída de rocas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Cuando uno camina a veces siente un golpe en el casco, son piedritas de este tamaño que por altura sí podría matarte si no tuvieras el casco, ¿no? Ayuda bastante, ¿no? Y eso hace que justamente baje la granulometría y se queden algunas tal vez colgando en esas mallas y solamente pasen las más chiquitas y el impacto no haga nada. O por ahí te puede caer en el hombro, en el brazo, puede haber un pequeño cortecito, algo, pero no mucho más allá, ¿no? Una atención médica, ¿ya? Igual, esto obedece a un análisis, a un mapeo geotécnico que se tiene que realizar para definir la zona donde pondremos malla, ¿no? Malla de todas maneras tiene que haber en una roca tipo 2, 3 de todas maneras. Siempre hay malla y siempre hay perno, ¿ya? Lo que cambia es la cantidad. Ahora ahí como vemos en la fotito, es el sobre se hacía manual, ¿no? Es una manguera, si tú inyectabas de chorrito, así como dijimos antes de hacer el falso túnel, en el cerro inyectamos shotcrete para evitar que se caiga o generar estabilidad en el frente. Y en el interior del túnel lo que se hace es un concreto lanzado, ¿no? Ese concreto lanzado tiene fibra de acero de 4 pulgadas, 2 pulgadas, en función justamente a lo que se defina como sostenimiento, ¿ya? Eso, el lado izquierdo es manual, se subía una especie de man lift y el pata con su manguera pintaba, ¿no? Con la manguera todos los laterales del túnel. Ya después viene la maquinita del shotcrete que solita inyecta como un robot, con un brazo robótico y empieza a regar de este concreto lanzado, ¿ya? Con eso lo que se logra es una estabilidad muy buena de una roca 3, una roca 2, ¿no? Es más, antes de poner las cimbras también puedes vaciar un poco de ese concreto, lanzar un poco de ese concreto al frente, ¿no? Ya, cuando tenemos roca tipo 4, por lo general, ustedes van a encontrar algo como esto, ¿no? Acá se ve la cimbra, estos son perfiles tipo I, tipo C, ¿ya? Y mira, ahí nomás te das cuenta en la distancia, te das cuenta cuán fracturado es esa zona, ¿no? Tiene cimbra, no sé, menos de 1 metro, 50 centímetros. Eso quiere decir que es una roca recontra fracturada, ¿no? Ahí nomás por la distancia ya te das cuenta de eso. Si estuvieran más espaciados, es una roca fracturada, pero no muy fracturada. Ahí podríamos aplicar una roca tipo 4B, digamos, podría ser. La vez la peor, ¿no? La B la peor, siendo la B la peor, ¿no? Y aquí te das cuenta, ¿no? Los bolsacretos. Mira, aquí hay una sobreexcavación, mira. Sobreexcavación. Y la sobreexcavación la estás cubriendo con bolsacreto, ¿no? Y acá se ve claramente las cimbras.
las cifras que se están colocando en el frente, ¿no? Si ven acá también hay unos maquetas o unas como perfiles de madera, ¿no? De madera se hacían antes los mineros para entrar a los interiores. Hubo un accidente en Arequipa, no sé si se acuerdan, creo que se acuerdan. Como hace 3 años o 4 años ya, que evidentemente en esos marcos de madera pasan cables también eléctricos, ¿no? Falló una mechita y empezó a prenderse el sostenimiento, ¿no? La madera antiguísima, ¿no? Súper antigua, empezó a incendiarse y murieron muchas personas en el interior de un túnel minero, ¿no? Eso fue una operación subterránea de Arequipa, ¿no? No era informal, pero era pequeña minería. No es que está mal usar estas maderas, estos marcos de madera, ¿ya? No es que esté mal, siempre y cuando se le dé buen mantenimiento a todo, tanto al marco como a las instalaciones eléctricas. Porque la falla fue por un cortocircuito que empezó a incendiar la madera, ¿no? Entonces, ahora, lo que sí es clarísimo y no hay ninguna duda es que tú para hacer sostenimiento tipo 1 tienes que usar simples para un túnel hidroeléctrico, de todas maneras. Interior mina cada vez usan menos maderas, cada vez menos, pero se usa madera. Pero la madera, con las filtraciones de agua, se empieza a debilitar, cambia su comportamiento. Ya su estructura cambia por el agua misma, ¿no? Lo mismo pasaría con el acero. Si hay agua, va a afectar, va a oxidar, ¿no? Por eso un plan de mantenimiento para estructuras metálicas o elementos estructurales es vital, ¿no? Sobre todo para esos equipos o esos materiales que tienen funciones estructurales, para que mantengan la estructura rígida, sin deformaciones, ¿no? Entonces, si ya tenemos una roca muy fracturada, vamos a colocar cimbras, y entre cimbra y cimbra, si ven acá, hay unas planchas, ¿no? Es una plancha canalada, que sirve como techo. Muy parecido a estos techos eterninos, ¿no han visto que son como onditas? Muy parecido, pero son metálicos, ¿no? Y sobre estas planchas canaladas va este bolsacreto, completando toda esa sobreexcavación que hubo, miren acá, ¿no? Hay una sobreexcavación permitida que está en el contrato y otra que ya sobrepasa, que tiene que ser pagado por el contratista, no por el constructor, sino por el contratista. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? Acá. Entonces tenemos esos 4 tipos de sostenimientos. Hemos visto prácticamente todo lo que es convencional. Ahora vamos a tener un poco la pregunta de un alumno que adelantó la clase ahí, con lo referente a lo que se refiere a las TBM, ¿ya? Tiene mucho que ver el tema de la longitud del túnel para analizar un TBM, de todas maneras. Cuanto más largo el túnel, la tendencia al TBM es bien alta. 1, 2. La geología lo permita, que no haya muchas fallas en el recorrido, porque las fallas interrumpen el paso del TBM, ¿no? Ahora, este paso con esta tuneladora va a tener que ser retirado, torcería, para entrar un drill and blast, seguramente en esa parte falla, ¿no? Puntualmente metemos drill and blast y después continuamos, una vez que hagamos sostenimiento, recién pasa la tuneladora, si no se podría quedar atascada, y ese es un problema mayor, ¿no? Entonces, hay un punto de equilibrio entre el mecanizado y el convencional, claro que hay, pero no es un punto fijo cuando decís a partir de aquí a acá ya se va a ser mecanizado. Porque como tienes otra variable que es la geología, si la geología es mala, jamás vas a poner un TBM, por más que el túnel sea de 20 o 30 kilómetros, ¿no? Tener en cuenta que los costos para una TBM es muchísimo más alto que un convencional. Eso hace que haya una diferencia sustancial fuerte, ¿no? Entonces, uno alegremente no puede decir, usas TBM, ¿no? Bueno, hay que explicar claramente cuáles son las consideraciones para su TBM. ¿Qué pasaría si te cambio algo de tus consideraciones? ¿Eso afectaría tu decisión o no? Eso también que habría que revisar, ¿no? Volvemos a lo mismo, no hay decisión buena ni mala,
sino que depende mucho de las consideraciones que se tienen en cuenta para definirla, ¿no? Ahora, definitivamente, cuanto más largos los costos o el beneficio del TM se ve claramente, ¿no? Túneles de 7 kilómetros, 8 kilómetros para arriba, podría meter un TM tranquilamente, de todas maneras. Ahora, es bien complejo que hagas un drill and blast convencional, perdón, con una línea de metro. Con drill and blast es bien complejo, ¿no? Porque son kilómetros de kilómetros, son ciudades que se conectan unas con otras, o países, ¿no? Complejo, ¿no? Ahí de arranque tuneladora. Y seguramente por partes va a entrar drill and blast, pero seguramente el TBM va a ver que va a brillar. El avance es alucinante, es muy bueno, versus una convencional como hemos hablado, ¿no? 20 metros, 10 metros diario, y no, es un material que no se cansa, no va a avanzar, ¿no? La productividad es casi constante, no es como un drill and blast que sí, la productividad puede ser afectada porque depende de personas. Ahí sí puede haberse alterado. Corro como regimos la productividad con la metodología Lean que vemos en la siguiente clase. Entonces ahí tienen en cuenta algunos parámetros para definir si nos conviene usar tuneladora o la convencional. Profe, Sí. emplear tuneladora también estaría implicando que la sección ahora va a ser más circular y es un poco más complejo. Exactamente. ¿Se tendría que aplicar lining entonces? ¿O como... No, pero hay rellenos que hay que hacer. Hay rellenos que hay que hacer, ¿no? Porque esta va a ser un círculo completo, ¿no? Y dependiendo, ojo, dependiendo qué consideraciones o qué fines tenga ese túnel, va a tener como una estrategia complementaria. Porque finalmente lo que tú quieres es un diámetro hidráulico, ¿no? Que hayan 4 metros, 5 metros, lo que fuere, ¿no? Tú tienes que considerar o tener un diámetro efectivo determinado X. Con la tuneladora lo estás consiguiendo, ¿sí o no? Esa es la pregunta, ¿no? No habría ningún problema con el túnel circular, no habría ningún problema. Si son con fines hidroeléctricos no hay problema, pero para ingresar sí es un problema. Porque si es circular, ¿cómo ingresa el equipo, no? Solamente hay un punto de tangencia, ¿no? ¿Cómo ingresan los equipos? ¿Están cómodos entrar o hay que tener un plataformado, por ejemplo, en este túnel, ¿no? Hay que ver cómo ingresamos en una sección circular, ¿no? Una cosa es un baúl que tiene una base plana, ¿no? Y ahí puedo hacer lo que yo quiera. Y en un circular, ¿cómo hago? ¿Cómo hago un círculo para ingresar o salir? ¿No? ¿Cómo transporto los equipos? ¿Van a chocar? ¿No van a chocar? ¿Hay área suficiente? ¿No hay área suficiente? Y después Eso se es le cambia lo que sección, porque si hay una parte que es drill and blast con forma de baúl y luego haces tuneladora. hay que hacer un relleno para poder complementar, porque lo que va a hacer, si va a pasar el drill, tú vas a generar una sección como esta, o también podrás generar un tipo baúl, o también puede ser una sección circular con drill and blast, porque eso depende de la malla voladura, ¿no? Sin embargo, la TDM siempre te va a generar una circular, siempre, por la misma geometría, ¿no? Pero creo que lo importante aquí es la transición que existe entre las dos. ¿Y qué requeriríamos si hay un retrabajo, por llamarlo de una manera, para poder continuar con el túnel? Podría haber un relleno necesario, ¿no? Podría haber un relleno necesario o tal vez un corte necesario, una longitud determinada. Eso hay que ir viéndolo en función a si tienen un fin constructivo o tienen un fin hidroeléctrico para poder ser fluido. Eso habría que ver, va a ser subjetivo a, pero es importante para qué realizamos en los túneles y qué necesitamos que crucen ese túnel, ¿qué? ¿Fluido o equipos? ¿Solo fluido? ¿Solo equipos? ¿O los dos? ¿Con presión o sin presión? ¿No? Eso hay que definirlo previamente para poder tomar una buena decisión. ¿Sí? Y cuando hay cambios en la inclinación, por ejemplo, no sé, el túnel va de esta manera y luego tiene que hacer un cambio en Radio. Claro, tiene que hacer un radio de giro. Las tuneladoras tienen permitido girar cierto ángulo. Todo. Lo que tú quieras hacer con una tuneladora. Lo que tú quieras hacer. Entonces no hay un límite en No hay restricciones. ¿No? Tú le haces radio curvatura determinado y eso lo va a girar. Ese girado determinado punto.
Claro que es mucho más versátil el William Blas. Yo cambio de direcciones como yo quiera, con personas. Pero con una máquina hay todo un procedimiento para hacerlo que toma más tiempo. Ahora, el arranque del TBM, comparado con un William Blas, es abismal la diferencia. Yo el William Blas la empiezo ahorita con el túnel, con el falso túnel y se acabó y arrancamos. En cambio, tengo que darle toda una plataforma enorme, depende del tamaño de la terminadora, y tengo que tener un túnel de una longitud determinada para poder armar la terminadora dentro de él. O sea, hay toda una necesidad logística que tiene que ver con el TBM. Mientras que tú estés en tu segundo mes armando tu TBM, yo estoy adentro del túnel. Claro que cuando tú empieces, yo tuve ya 500 metros, tú recién vas a empezar. Pero tú vas a 10 metros de yo avanzo 2 o 4. Vas a avanzar al toque. Tú avanzas 2 o 3 veces más rápido en mi día. Entonces ahí va la diferencia, ¿no? Por eso es importante la longitud y la geología para ver qué conviene o no conviene, porque evidentemente es muchísimo más caro que una terminadora, muchísimo más caro que con un William Blas. Pero también expone menos a las personas al riesgo, mucho más seguro, mucho más rápido, ¿no? Eso todo tiene un balance. Ok, mira, como usted está ahí, ¿no? De seguridad, es una cabeza más controlada, impacto del ruido es menor. Lo que sí, la inversión inicial es sumamente alta. Sí, por favor. Tengo en cuenta de que las tuneladoras se tienen que hacer cambios de dientes. Claro, Usualmente. claro. Entonces, Eso es el tipo de ropa, no ¿no? saldría conveniente sacar de nuevo la tuneladora. Que no salga completamente. No sale No. completamente. Siempre va a haber unas galerías, justamente te permiten retroceder, Eso y es lo cuadras ahí y en ese espacio de galería donde hacen los En cambios. ciertas partes del túnel Siempre. se amplían las zonas. Siempre hay sobreanchos. Y ahí es donde se realiza. La norma creo que dice 500 o 600 metros cada de haber un sobreancho, como una carretera, 500 o 600 metros. Por eso garantizas eso, ¿no? Ahora, un punto importante que acá, cuando tú haces un drill and blast, sí hay sobreanchos, o sea, sí hay sobreexcavaciones, como se ve ahí. En cambio, en una tuneladora no, jamás va a haber un sobreancho. Jamás. Muy puntual, ¿no? Para no ser tan categórico, muy puntual. Pero así esos errores, por voladura no, porque justamente corta donde tiene que cortar, perfora donde tiene que cortar. Que por ahí caiga un poquito más de material porque es una zona de falla, puede ser, ¿no? Pero digamos, el mayor desperdicios que genera una tuneladora versus un drill and blast es mínima frente al otro. Profe, sí, por la zona hay un historial de grupos, digamos, subversivos o terroristas. ¿Ya habría problemas en permisos para obtener explosivos y hacer drill and blast? No, nunca hay, o sea, a ver lo que yo hacía, y es una buena pregunta, en el Brain, yo estaba haciendo una diurética muy cerca del Brain, eso es Santa Ana se llama el sitio, pasando la Merced rumbo a, ¿cómo se llama? Posus, no, Posus no es. Se me puse el nombre, Dios mío. Pero es San Ramón, o sea, Chanchamayo, San Ramón, la Merced, Santa Ana. Si sigues esa ruta, tú estás cerca del Brain. Y lo que yo tenía era polvorines, que hay que tenerlo también en cuenta en tu de construcción, porque así como necesitas chancadora, necesitas material agregado, también necesitas tener un depósito de explosivos. Ese depósito de explosivos también necesita un permiso, entonces vas a anexar permisos, todo eso. Ahora, en lo que hacía ese polvorín era tener una cantidad para un día, para 2 días, cosa que si me robaban el explosivo de un día, o de 2 días. ¿Qué sucedía? Que me robaban, ¿no? Encontrábamos al vigilante amarrado. Claro, tú te ríes en este momento, pero vivir es otra cosa, ¿no? Lo que yo hacía era dejar todo mi explosivo en el cuartel del ejército, que está cercano a Santa Ana, no sé, hay un cuartel del ejército. Claro que me pedían mi comisión y encima me robaban explosivos también los militares, ¿no? Pero era preferible a que me roben todo el polvorín que tenía yo para hacer un túnel, ¿no? Yo tenía 2 polvorines perdón, 3, una ventana y 2 frentes, y tenía 3 polvorines, y de ahí sacaba mi explosivo para día. Sin embargo, cuando te empiezan a extorsionar, hay que sacar los explosivos del sitio, ¿no? Para minimizar riesgos. Porque una vez que tengas duda, te lo van a quitar. Si te lo van a quitar, te lo van a quitar. Porque, como mencioné, no hay Estado de Derecho en la selva central. Vas a la comisaría y hay 3 policías, es imposible que con 3 policías hagamos algo. Y encima, en medio de la selva virgen, peor aún. Y ello es una de las fuentes de los narcoterroristas que en las obras obtienen explosivos.
¿no? Seguramente por debajo también alguna mala gente vende explosivos. Pero es la forma que consiguen explosivos fácilmente, porque les quitan los conductores. Cuando tú encontrás maniatado al vigilante, ya significa que te han robado los explosivos del día. Y era común verlo a patita amarrado, sentado, amarrado con una cuerda atrás, ¿no? En el poste, ¿no? Era algo común, ¿no? Pucha, pobre el pata se reía porque cuando lo veía con su carita ahí amarrado en un poste, ya no, tranquilo, compadre, te vas a hablar. Pero es parte de eso. Y sí, o sea, por lo general se dejan los explosivos en un cuartel, ¿no? Que hay que pagar una comisión, que hay que pagar unas cositas extras al teniente o al mayor de más alto rango en el cuartel, sí, seguramente, para que te cuiden los explosivos. Preferible que nunca personal de comunidad esté metido con explosivos. Por el nivel de especialización número 1 y 2, porque te lo pueden robar también, ¿no? Siempre tiene que ser personal de confianza que maneja explosivos. Por si acaso, cualquier persona que ingrese un túnel, todos tenemos una identificación. Así como le dije que hay un altarcito o un saltito X, al entrar tú sabes claramente quién ingresó al túnel o quién ingresó a la mina. Tú sabes porque tú dejas tu check, lo dejas ahí e ingresas con todos los MPs respectivos. Y si pasa un accidente adentro, tú sabes quiénes están adentro. Las 15, las 20, las 50 personas que están adentro trabajando, ¿no? Para que sepan. No cualquiera puede entrar a un túnel, tiene que haber recibido una instrucción. No es que yo voy paseando y voy a un túnel porque hay un túnel con mi obra, no. Tienes que recibir una inducción que recién ingresar. Sobre todo el tema de rescate, ¿qué sucede si pasa algo adentro? Que puede pasar, claro, mil cosas puede pasar adentro. Que se ven perfiles psicológicos de cómo tú actuarías frente a una crisis también, ¿no? Si eres muy nerviosón, poco probable que te aprueben, ¿no? Por la situación que neurálgica puedes tener ante un evento. Pero nunca sabes cómo va a responder ante una que hay que cerrar un túnel, ¿no? Es algo muy divertido. Pero sí hay personas que son más o menos proclives a tener una crisis fuera, perdón, dentro del túnel, ¿no? Ante un evento. ¿Es una pregunta, disculpa? Sí, supongo que esos ingresos, salidas de túneles los siguen muy cronometrados en las construcciones de centrales. ¿En qué sentido cronometrado, disculpa? Si alguien está ingresando, se avisa al control de que se está ingresando tal vehículo, tal persona, tal túnel. Y de esa manera no existen obstrucciones o accidentes. Ah, claro, sí hay correlaciones, claro, sí. Justamente para evitar interferencia entre uno y otro, ¿no? Ahora, ya cuando el túnel está bien avanzado, entonces en camioneta, ¿no? Pero cuando el túnel recién está haciéndose, todo es caminando, ¿no? Ok. Profesor, ¿de conocido también hay sistemas contra incendios? ¿Perdón? Sistemas contra incendios. Hidrantes, son como extintores grandotes. En caso que pase algo con eso, ¿no? No es que hay una tubería con baja presión, NFPA, ¿no? Hidrantes. Evidentemente móviles, porque tú vas creciendo el túnel, ¿no? Que puede haber un cortocircuito en el trafo, claro, ¿no? Puede haber. Por eso hay todo un kit de emergencia en las subestaciones, todo bien equipado. No solamente porque uno quiere, sino que está normado, porque te van a inspeccionar. En la casa de máquinas sí habría. De todas maneras. Con esto acabamos la clase de hoy. Es para hacer los piques, tanto vertical como horizontal, ¿ya? Y ahí usamos el race boring. Esto se usa mucho cuando queremos llegar a, creo que les comenté, cuando hay operaciones mineras muy profundas como esta de volcán, que se generan aguas básicas y ácidas dentro del socavón, hay que sacarlas, para que no generar desestabilización o generar más aguas ácidas de las que ya hay y de las que hay que tratarlas afuera. Tenemos que tener un sistema de bombeo bien potente, ¿no? Sistema de bombeo, evidentemente con tuberías que ir sacando de estación en estación hasta llegar a la superficie. Y para eso se hace esta tecnología, ¿no? Y como ven a los caballeros acá, y en la parte de aquí, en la parte inferior, ¿no? El túnel, para instalar la máquina del race borer, ya el túnel tiene que estar construido. Acá, por ejemplo, aplica lindo la chimenea de equilibrio. Es una forma como hacer la chimenea de equilibrio, ¿no?
Entonces, pero ya el túnel de deducción debería estar construido acá, porque la idea es primero, hay un tema ya de cimentación de esta máquina que es muy buena. Empieza a taladrar, a perforar y pasa un taladro que va a llegar hasta el eje del túnel X, ¿no? En este caso deducción. Y ahí es donde nosotros ingresamos y le ponemos este cabezal, esta medusa. Ensamblamos y luego una vez que está ensamblado, sube, como se dan cuenta en la figura número 2, sube y genera ese cilindro que queremos. Puede ser de 2000 metros, 1500 metros. Límite para la altura, se han hecho de 1000 metros, de Volcan es 2200 metros. Es más, antes era mucho más profundo el del volcán, sino que hubo una inundación, justo se hizo, lamentablemente, ¿no? Se fue a ver si el año 2000 algo, ¿no? 2001, por ahí. Justo, lamentablemente, se cavó en una zona de falla y una laguna se metió por abajo, ¿no? Y empezó a filtrarse toda la laguna hacia esa galería, el nivel 2245, 100 metros más había de profundidad y toda la gente murió, ¿no? Toda la galería se llenó de agua, eso era horrible esa muerte, ¿no? Algunos pudieron escapar por escaleras de gato que eran adentro, como escaleras de emergencia, entre comillas. Los piques no funcionaban, evidentemente, no puede sacar tanta gente en un pique, en una jaula. Por eso es que se reduce la profundidad de la mina, porque ya está con una capa freática, está ahí visitado, es imposible trabajar ahí, ¿no? Pero con esa tecnología, con esa técnica, nos permite sacar los sistemas de bombeo, ¿ya? El sistema de bombeo para sacar aguas ácidas y básicas, las dos, ¿no? Porque evidentemente si el agua está en contacto con intrusivo va a generar ácido, si está en contacto con mármol va a generar básico, agua limpia, ¿no? Sin ningún traza de metal. Profesor, ¿cómo era el sistema de bombeo? O sea, a través del orificio se conectan bombas para sacar el agua. Tubería. Por tubería. Tubería, claro. En cada galería se abrió una estación de bombeo, pero justamente esas perforaciones con el Red Borer generan un cilindro donde pueden ir las tuberías subiendo hacia la superficie, o de estación a estación. Claro. Pero en el caso de la central, no funcionaría. La acción de equilibrio. Claro. La acción de equilibrio, tienes la tubería forzada también que tienes que hacer, tanto la horizontal como la vertical. También te ves con el Red Borer. Claro. Hay un tema que casi nadie ha puesto, me sorprendió un poco, ¿no? La transferencia entre el túnel con la tubería forzada. Nadie ha puesto doble cabecera. Bueno, por lo menos en la casa de máquinas que yo estoy viendo, no sé si el profesor Wilfredo la ha visto, yo no he visto una caseta de válvula. En la parte superior, entre el túnel y la tubería forzada, entonces yo no la he visto. Y debería haber una cabecera. Así como hay arriba, también hay abajo. Y abajo las han puesto en la bifurcación, pero arriba no han puesto. ¿Y cómo desconectan la tubería forzada de arriba? Eso es mantenimiento, es operación. Y no está. Y por ende, si hay válvulas de cabecera, tiene que haber mantenimiento. Tiene que haber seguramente algún monorriel, ¿no? Una unidad de lubricación. Vi que las zonas donde estaba esa válvula de cabecera para hacer el mantenimiento, existía una zona, un grip crane o una fuente de grúa específica para esa válvula de cabecera. Para poder trabajar. No necesariamente una grúa puente porque es caro, pero puede ser un monorriel. ¿Sí? Ahora, tampoco he visto monorriel en la parte de lubricación de las turbinas. A veces han puesto varios niveles, los niveles se ven escaleritas nomás, pero no sabes para qué fin tienes escaleras. Algo también extraño. Era como jugar, no sé, algún juego medieval que en escaleras no te llevan a ningún sitio, me parece una broma. Eso es, caballeros, señoritas. La siguiente clase creo que son exámenes, ¿correcto? Entonces, por ende, el entregable se no entregaría el siguiente viernes, sino el subsiguiente, para estar más tranquilos. 2 semanas, ¿no? 2 semanas. Exactamente, ¿no? Para que respiren y para que les vaya muy bien sus exámenes.